Muy buenas noches. Saludamos nuevamente desde este espacio denominado Culturas en Retrospectiva, desde el Instituto Boliviano de Urbanismo a todos ustedes. Es un gusto volverlos a ver y reiniciamos este ciclo pensando este año con un tema muy importante que tiene que ver con el tema del patrimonio arquitectónico, ¿no? Esta vez vamos a agradecer la visita inicialmente de Karin Sotomayor. ¿Cómo estás, Karin? Buenas noches. Buenas Y, noches. y de Katushka Daroca, que también nos va a apoyar. Ella también es parte del Instituto Boliviano de Urbanismo, con algunos comentarios, ¿no? Pero ahora me voy a permitir presentarlas a ambas. A Karin en calidad de hoy día expositora con un tema muy importante que tiene que ver sobre reflexionar con la pérdida de los espacios y de la arquitectura patrimonial, específicamente en la ciudad de La Paz, ¿no? Entonces, Karin, agradeciendo otra vez tu asistencia a este pequeño espacio virtual que nos va a permitir discutir este tema tan importante. Yo te presento, Karin es licenciada en arquitectura por la UMSA. Ella es magíster en conservación del patrimonio cultural también por la UNSA y ella tiene una especialización en museología y turismo, ¿no? Con más de 25 años de experiencia profesional. Eh, Desde 1998, Karina trabaja en la investigación, puesta en valor y defensa del patrimonio histórico y cultural, ¿no? También ha sido ella presidenta de la Sociedad de Estudios Históricos y Patrimonio Cultural dentro de lo que es el Colegio de Arquitectos de La Paz en las gestiones 2001 a 2005. Y por supuesto, ella ha realizado varias publicaciones y ponencias relacionadas al ámbito arquitectónico y patrimonial, ¿no? Actualmente ella también es docente pregrado de la Universidad Mayor de San Andrés, ¿no? Bienvenida, Karin. Buenas noches. Es realmente un gusto tenerte aquí mm, con este tema que es tan complejo, ¿no? Seguramente aquí tenemos una audiencia, amplia audiencia desde la ciudad de La Paz. Eh, y estamos un poco al tanto, pero desde la perspectiva de la ciudadanía, ¿no? Tú nos vas a dar otros lineamientos probablemente desde el ámbito de la profesión, de la arquitectura y la conservación, ¿no? También me permito presentar a Katushka. ¿Cómo estás, Katushka? Ella también es arquitecta, es titulada por excelencia por la UNSA. Y Katushka tiene una maestría en urbanismo y ordenamiento con especialización en estrategias territoriales y políticas públicas, ¿no? En la Universidad de París, Francia. Durante la gestión 2012-2013 ella ha estado cursando esta maestría que nos parece muy interesante y nos va a aportar algunas cosas desde la perspectiva urbana. Katushka también tiene un recorrido largo de más de 10 años en la contribución al desarrollo urbano y administrativo dentro de lo que es el gobierno autónomo municipal de La Paz, ¿no? Ella ha iniciado su labor en la gestión municipal como procesadora cartográfica, pero una de sus carreras más importantes ahí ha sido la asesoría técnica y dirección de la administración territorial y catastral, ¿no? Actualmente busca profesión libre, un grupo de colegas del área, denominados como estados y ofrece en la administración social sobre todo, ¿no? Y por la también la docencia en la carrera de diseño visual, ¿no? Entonces, con esta presentación a ambas, yo quisiera dar un saludo, Katushka, Karin. Quisiera ceder este espacio a Karin inicialmente para escuchar lo que ella nos propone desde los estudios que ella ha realizado, ¿no? Entonces, Karin, te voy a poner tu presentación. Eh, Perfecto. Gracias. Y te voy a dejar con el espacio, por favor. Adelante, Karin. Muchas gracias, Aide. Mira, antes de iniciar, yo quiero agradecer al Instituto Boliviano de Urbanismo, especialmente a la arquitecta Aide Vascopé, por la invitación a este conversatorio, ¿no? Y por la iniciativa también.
También agradecer al público presente por participar en este evento. Voy a pasar a presentar el tema directamente, ¿no? Sobre la pérdida del patrimonio arquitectónico en La Paz. Ustedes se preguntarán, ¿por qué periódicamente vemos desaparecer edificaciones de valor patrimonial en nuestra ciudad? Cuando nosotros estamos caminando por la ciudad, en general vemos cada vez que desaparecen casas de alto valor, los vemos convertidos en terreno, los vemos desaparecer y decimos qué ha pasado, ¿no? Y esto nos lleva a una siguiente pregunta. Nos lleva a la pregunta, ¿quiénes son los encargados y cómo se protege el patrimonio edificado? ¿No? Porque alguien se tiene que hacer responsable de todo esto, ¿no? Entonces voy a pasar a explicarles cómo se protege en realidad el patrimonio, ¿no? ¿Quién es el encargado directo de ver, ¿no? Y para eso vamos a ver cómo son las jerarquías de las disposiciones legales en Bolivia, ¿ya? En Bolivia tenemos nuestras disposiciones dadas en la pirámide de Kelsen, donde está en la cúspide la Constitución Política del Estado. Debajo de la Constitución están las leyes, debajo las resoluciones legislativas, los decretos supremos, las resoluciones supremas, y en la parte baja de la pirámide están las leyes municipales. Ya me interesa que vean esto, ¿no? Dónde se encuentran las leyes y dónde las leyes municipales, porque es el municipio el encargado de cuidar el patrimonio dentro de su jurisdicción. Pero para que el municipio sea el encargado, tiene que basarse en unas leyes mayores, ¿no? Y ahí están las leyes nacionales, como lo hemos podido ver, ¿no? Estas disposiciones, las leyes municipales, están basadas, hay muchas leyes, pero las principales son estas 6, que está la Ley de Monumento Nacional del año 1927, el Decreto Supremo de 1930, otro decreto supremo del 6 de noviembre del 61, la Constitución Política del Estado, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Administrativa y la Ley de Patrimonio Cultural Boliviano, la 530, que es muy usada en este ámbito, ¿no? Ustedes dirán que todas las ciudades tienen patrimonio que preservar. Sí, todas las ciudades tienen finalmente algo que preservar, ¿no? Y todas tienen este patrimonio edificado, es susceptible al deterioro y a la destrucción. Pero para evitar estos aspectos, los gobiernos municipales tienen que tener en su organigrama una unidad ejecutora, tienen que tener un presupuesto porque sin plata no se hace nada y tienen que tener un marco legal, ¿no? Que respalde y regule lo que están haciendo, ¿no? La pregunta será una nueva pregunta. ¿Nosotros tenemos estos 3 aspectos? Y sí, los tenemos. Pero a pesar de ello, el centro histórico paceño sufre una persistente, gradual e importante pérdida de patrimonio catalogado y protegido, ¿no? ¿Por qué hablo directo del centro histórico? En realidad, toda la ciudad, en toda la ciudad hay sectores con patrimonio edificado de valor patrimonial. Sin embargo, el centro histórico es el que mayor número de estos inmuebles aglutina. Es por eso que vamos a ver como un caso un poco más profundo, pero ocurre exactamente lo mismo en menor proporción fuera del centro histórico. Para entender mejor, vamos a ver ciertas delimitaciones que se han dado a través del tiempo. Si es que llego a nombrar algunas instituciones que ya no existen, es porque me estoy remontando al tiempo del que les estoy hablando. Ya, si pueden ver, bueno, aquí hay una delimitación en amarillo y es la delimitación que hizo el Instituto Boliviano de Cultura en aquel entonces, ¿no? El año 76, ¿no? Más adelante hizo un estudio que lo vamos a ver dentro de poco, lo vamos a revisar, ¿no? Después viene una ordenanza municipal que es una línea media guinda que se ve por acá. Después tenemos la actual delimitación que es por conjuntos patrimoniales. Ya dentro de esta área tenemos el Prado, San Pedro, San Francisco, San Sebastián y el mismo centro histórico. Para que se den cuenta, esta es la Plaza Murillo,
Y bueno, aquí está San Francisco. Entonces, todos estos son un montón de de todos los manzanos, ¿no? Entonces, el área llega a ser grande. Ya la delimitación que tiene mejor aceptación y que es como que la más completa, viene a ser la del año 88, la que está en color magenta, ¿no? ¿Y desde cuándo se empieza a proteger los inmuebles ya en todo su aspecto? Porque hasta antes del 76 solo se protegía los monumentos nacionales. Por ejemplo, en La Paz, la Catedral Metropolitana, ¿no? En Cochabamba, el Cristo de la Concordia, en Sucre, la Glorieta, ¿no? Pero eran monumentos muy grandes, ¿no? No se llegaba a ver como tal, por ejemplo, una vivienda interesante. Y bueno, nos vamos a remontar un poco a la historia y cuando comenzó a empezarse a perder los inmuebles que tenían mucho valor, sean estos no, en su mayoría coloniales o republicanos, ¿no? Cuando la sede de gobierno se traslada a La Paz, ¿no? Al trasladarse en 1899 empiezan a venir y se requiere más edificios administrativos y también la gente que iba a trabajar en ellos requiere un lugar para vivir. Y entonces empiezan a demoler varios edificios y empiezan a construir nuevas cosas y la población en general empieza a sentir nostalgia de todo lo que se estaba perdiendo. Y claro, esta pérdida también llega a oídos de la alcaldía y dicen, ok, tenemos que hacer algo. Pero ¿quién nos puede orientar? Entonces contratan a un estudio que se haga el primer estudio del casco urbano central, que estaba a la cabeza del arquitecto Medeiros. Y hasta ese entonces incluso tenía un nombre peyorativo, ya el casco se llamaba casco viejo, ¿no? Entonces así, casco viejo suena incluso a desechable, a tal vez a no muy útil, ¿no? Entonces se le cambia de nombre a casco urbano central. Este estudio dice, bueno, sí, hay que abarcar las casas, hay que analizarlas, hay que catalogarlas, se inicia la catalogación, pero dicen, ok, no solamente son estas casas, sino su entorno inmediato, ¿no? Y se proponen las primeras políticas de preservación para proteger la ciudad, ¿no? Para proteger y bueno, aquí aparece la primera delimitación, ¿no? Que la vimos anteriormente, está en azul, como les digo ahí, esta parte, no sé si se ve, es la Plaza Murillo, y esta era la primera delimitación que se hace ya con un estudio, ¿no? Y se empieza a catalogar. 2 años más tarde, ¿no? Se dice, ok, este plan tenemos que verlo a largo plazo. En ese entonces, largo plazo ya era el 2010, ¿no? Que tenemos que cuidar. Pero no estaba muy claro, así que solamente, o sea, a pesar de que estaba catalogado, básicamente estaba todo regido a las actuaciones espontáneas que daba la población de cuidar sus inmuebles, ¿no? Entonces, no se cuidaba concretamente como tal dentro de una normativa específica. Ya el año 88, ¿no? Hay, por supuesto, muchas más normativas, pero para no pasarme en tiempos, vamos a resumir, ¿ya? Se ve el reglamento de uso de suelos y para este caso ya la contratan a la historiadora, a Teresa Gisbert y su equipo para que puedan determinar una nueva área a cuidar, ¿no? Entonces, a proteger. Y aquí es donde aparece la delimitación magenta de las que les había hablado, que desde mi punto de vista es la delimitación más completa del centro histórico de La Paz, ¿no? Entonces empiezan a delimitar por calles, dicen va parte por la Riociño, va la Catacora, Sucre, así, y bueno, queda un área grande a proteger. Esta delimitación es importante porque esta me ha servido de base para poder ver cómo se ha dado la pérdida en esta área. ¿No? Más adelante, si bien ya habían los primeros lineamientos para proteger, de todos modos no quedaba muy claro cuál era el accionar y se iban modificando poco a poco las casas. Entonces dicen, no puede ser esto, el gobierno municipal decide congelar por calles, ¿no? Entonces se empieza a congelar Lendaburo, Lengávil, La Potosí y algunas más, pero
las que quedan fuera del área de congelamiento empiezan a modificar las casas porque estaban fuera. Entonces ahí también se empieza a dar. Bueno, con las disculpas del caso, bueno, el año 99, continuando, ¿no? Aparece una ley de municipalidades, ¿no? Que es muy, muy importante porque esta es la que dice que todo el patrimonio tiene que estar dentro de la jurisdicción del municipio. Es decir, que cada municipio es encargado de su propio patrimonio, ¿no? Y claro, junto con esto, como que se quita de lado otras instituciones que eran las que supervisaban de algún modo la preservación del patrimonio. Ya, para el año 99 había un hermanamiento entre la ciudad de Quito y La Paz. No olvidemos que Quito es primer patrimonio de la humanidad y constantemente se van sacando ellos premios a la conservación. Entonces nosotros queríamos trabajar como Quito y hacemos un hermanamiento, pero sin embargo ahí queda, no llega más y bueno, eso sí, se incorpora este año nuevas áreas patrimoniales. Entonces, por un lado sí se iba viendo que de incrementar áreas patrimoniales, pero por otro también se avanzaba lento en la otorgación de ordenanzas municipales, que son las que efectivamente protegen inmuebles, ¿no? Ya para el año 2000, un acontecimiento importante es la creación de la Dirección de Patrimonio, ¿no? El patrimonio tangible, intangible y natural. Esta dirección, bueno, ya se encargaba exclusivamente del cuidado y protección, porque hasta eso no había una dirección encargada para ello. Para el año 2005 ya aparece una ordenanza municipal, ¿no? Que conforma una comisión del casco urbano central y esta comisión es la que se encarga de mirar los inmuebles catalogados, ¿ya? Y también la desvalorización del patrimonio y la pérdida tipológica que se va dando en la ciudad. Para el año 2007 ya se aprueba una identificación, valoración, protección y conservación del patrimonio que había en la ciudad y se empieza a contar cuántos inmuebles se tienen con protección legal, cuántos están identificados y demás, ¿no? Entonces, ya con protección legal para este año teníamos 289, pero habían sin valor 8,354, ¿no? Es una diferencia muy grande de números. En la normativa municipal ya podemos ver que se empiezan a catalogar más. Sin embargo, los inmuebles que están catalogados no tienen el mismo valor como los inmuebles con ordenanzas municipales o más adelante leyes municipales que los protejan, ¿no? Entonces vamos avanzando con el tiempo, la cantidad de inmuebles que se van protegiendo real y efectivamente, ¿no? Entonces, porque como les digo, no era lo mismo catalogar que darles una ordenanza o una ley, ¿no? Entonces se llegan a catalogar como 3,000, ¿no? Y se van sumando a las gestiones anteriores. Ya para el año 2010, ahí sí sale la Ley Marco de Autonomías y Descentralización y sí la da competencias exclusivas del cuidado a los municipios, ¿no?
Entonces, ahí, como les había dicho antes, ya, por ejemplo, lo que fue en ese entonces el Viceministerio de Interculturalidad pierde su potestad de fiscalizar el cuidado de los inmuebles, ¿no? Porque era potestad total de los municipios. Para el 2010, por ejemplo, ya se crea un mapa 10 donde se establecen dentro de este mapa las áreas a proteger y los conjuntos patrimoniales. Acá ya no se ve una delimitación como tal, sino más bien los conjuntos que los habíamos visto antes y unas zonas de transición y aparecen unas cartillas normativas para el centro histórico. Estas cartillas son las que empiezan a crear distorsión, por ejemplo, en los inmuebles, ya que el área máxima edificable era susceptible a modificaciones de acuerdo a la interpretación de la cartilla. Aquí, por ejemplo, podemos ver una cartilla, ¿no? Y podemos ver que ya se empieza a permitir torres en la parte posterior. Inicialmente, el año 95, solo se permitía un 25% más de la altura de un inmueble. Es decir, que si un inmueble tenía 4 pisos más el 25, podía tener 5 en la parte posterior, pero ya para este año, si pueden ver lo que está aquí encerrado, estamos hablando de un 70%, ¿no? Que se podía incrementar acá, y aquí aparecen unos incentivos, que eran unos incentivos a la construcción, es decir, que por construir le daban más pisos, y eso también provocó que en los inmuebles patrimoniales empiecen a construir en la parte posterior de manera sin límites, ¿no? Empiezan a aumentar y aumentar las torres posteriores, ¿no? Aquí vemos nuevamente los incentivos, ¿no? Esta es la cartilla centro. Para el 2011 cambian, ya no aumentan los conjuntos patrimoniales y se crean 25 que estaban divididos en 3 de primero, segundo y tercer orden. Obviamente los de primer orden eran los más importantes, ¿no? Que estaba el centro, San Sebastián, San Francisco, La Montes, Uruguay, San Pedro y Obrajes. Los otros van fuera de la ciudad, pero bueno, de todos modos estaban dentro de las áreas a preservar, ¿no? Todo este tiempo, las categorías a ser analizadas eran la categoría A, B y C, ¿no? De preservación absoluta, parcial y de contexto, que la de preservación absoluta era la que tenía que trabajarse con temas específicos de restauración, la B era que se preservaba inicialmente la primera crujía, pero permitían en la parte posterior hacer modificaciones, y la C era, como era preservación de contexto, entonces básicamente se veían los valores formales y temas de altura. Para el año 2013 aparece un reglamento a la Ley Municipal de Uso de Suelos Urbanos. En este aparece la aprobación de planos as-built, que como su nombre indica en inglés, es tal como se construyó. Y entonces muchas casas de valor patrimonial aprovecharon esta disposición para regularizar todos los incrementos que habían hecho a la casa, ¿no? Le habían aumentado un cuarto, un techo, una ventana, una puerta y demás. Entonces decían, así se ha construido, o estos cambios ya se han hecho hace años, y como no había una correcta sincronización entre la dirección y la Dirección de Administración Territorial que veía estos cambios, entonces se empiezan a habilitar y a aprobar estas irregularidades, llamémosle así, ¿no? Otra cosa que podemos ver, ¿no? Que la comisión que se conforma para revisar el tema de las viviendas que estaban catalogadas, ¿no? Dice, revisa únicamente las que cuentan con declaratoria y que están respaldadas por una ordenanza. Es decir, que las que no estaban con declaratoria, pues entonces no las revisaba, ¿no? Las revisaba en menor escala la dirección, ¿no? Pero la comisión que veía se achicaba mucho su campo de acción. Y por otro lado, las supervisiones de estos trabajos se le delega a las subalcaldías. Las subalcaldías no tenían un
digamos que una supervisión específica, porque en las subalcaldías no hay gente especializada en el tema, ¿no? Como en la Dirección de Patrimonio. Y como la fiscalización se delega a las subalcaldías, va un técnico cualquiera y entonces para él pudo haber estado bien cualquier modificación. Y así es como se han ido distorsionando muchas de estas casas. No, el año 2014 aparece una resolución administrativa, ¿no? Que dice, ok, que se puede iniciar los procesos de declaratoria, que lo puede hacer el municipio como tal, ¿no? O el sector gubernamental, que simplemente se lo hacía con un expediente técnico. Pero ¿qué pasaba con la gente que quería autonombrar su casa patrimonio, ¿no? Porque hay gente que decía, sí, mi casa es de alto valor patrimonial, yo quiero. Entonces decían, ok, tienen que hacer una solicitud expresa para la declaratoria de patrimonio arquitectónico y urbano, ¿no? Por parte del propietario. Pero para eso le piden al propietario que presente, además de su solicitud, el derecho propietario respaldado con copias simples, el testimonio de propiedad, la tarjeta de propiedad, el folio real, contar con un poder si es que no estaba, ¿no? Y si tenían poder tenía que ser con original y copia legalizada. Entonces, si se ponen a pensar, son contados los inmuebles que han hecho este trabajo, porque la mayoría de estos inmuebles son de los herederos o incluso de los herederos de los herederos de los herederos, y es muy difícil que estos propietarios estén al día con todo, entonces se les volvía todo un problema cumplir con los requisitos que pedía la alcaldía, entonces no hacían este trabajo y esto también ralentiza que tenga un inmueble su declaratoria. En esta misma ley, ¿no? Ya para el 2014, ya el uso de suelos urbanos en la LUSU 80, ¿no? Vuelven a reducir los conjuntos patrimoniales y ya dejan de ser 25, se vuelven 12, están de nuevo en el mapa 10 identificados, pero bueno, como ven, como cambia la cantidad de conjuntos, entonces se dejan libres muchos inmuebles que han sido sujetos a demoliciones o incluso a cambios, ¿no? Sí, se sigue manteniendo las cartillas, las categorías A, B, C y centro histórico. Ya siguen estas tres categorías. Los conjuntos son 12 y bueno, se continúa también con la aprobación de planos as-built y con la supervisión de la subalcaldía, que como les dije no tenía personal técnico especializado. Bueno, estas cartillas hacían pues que las torres posteriores sean muy flexibles y además que en sus capítulos, por ejemplo, en el capítulo de intervenciones, hablaban de una inserción armónica de la nueva parte construida. Cuando una inserción armónica es muy subjetivo, ¿no? Entonces el propietario podría decir, pero esto es armónico lo que estoy haciendo, estoy manteniendo el color y todo, y como la subalcaldía era la que revisaba y es un término subjetivo, entonces no es como un término matemático hasta 6 metros y bueno, si es 7 ya no va, ¿no? Entonces ese tipo de problemas también se presentaban porque no había algo que esté así claro como las matemáticas, ¿no? Por otro lado, bueno, los incentivos que dio la alcaldía hasta ese entonces no eran tal vez suficientes, ¿no? Si estaba todo muy bien arreglado y se tramitaba muy bien, con suerte los que tenían instrumento legal podían tener un 60 o un 80% de descuento, ¿no? Sin embargo, en sus impuestos, sin embargo, esto pudo haber sido mayor. En cuanto a las sanciones, y esto hasta el año 2018, eran sanciones muy breves, muy cortas, muy bajas, ¿no? Porque se sancionaba 80 bolivianos el metro cuadrado, es decir, si yo demolía o hacía un cambio que nada que tenía que ver con el inmueble, entonces solamente era 80 bolivianos por metro cuadrado, llegando hasta un máximo de 50.000 bolivianos. Si vemos lo que es 50.000 bolivianos en ese tiempo y era el mismo tipo de cambio de ahora, es algo más de $7.000.
y esto hacía que el propietario decida, ok, ¿qué me importa? Le aumento 2 pisos más, 3 más, hago varios departamentos y con un solo departamento de un dormitorio que yo podría vender en 20,000, ya tenía los 7 para pagar la multa, entonces todo el mundo prefería pagar la multa y demoler los inmuebles, ¿no? Entonces así se han seguido dando unas pérdidas muy grandes de inmuebles patrimoniales, ¿no? Porque las multas no correspondían con las demoliciones y las transformaciones que se llevaban a cabo. Acá podemos ver las cartillas de ese tiempo, ¿no? Y ya se pueden ver las torres más altas, ¿no? Acá en la parte inferior podemos ver ya que, por ejemplo, en categoría C permitían unas torres muy grandes, ¿no? Y aquí le cambian de nombre, ¿no? Porque para que no ser muy específicos, ya no se llama incentivo a la construcción, sino a la inversión, pero al final era lo mismo con otro nombre, ¿no? Y, por ejemplo, si el propietario incrementaba más área verde, entonces le permitían más pisos, o se incrementaba más área de parqueo, o mayor retiro a un lado, ¿no? Y así es como que se ha ido distorsionando y ha ido creciendo la cantidad de pisos. Y además, por otro lado, la alcaldía veía como un promedio de alturas. Entonces, si crecía, si a una casa le daban mayor altura, el promedio crecía, a la siguiente le tocaba que le den más, a la siguiente más, y así el promedio va subiendo, y cada vez aparecían torres más grandes en el centro, ¿no? Y esto obviamente causa sombras, tapa visuales, y bueno, te perjudica a todo lo que es el contexto del lugar. No solamente no funcionaron bien, digamos que no se llevaron muy bien las leyes municipales, sino que además, ya habíamos visto al comienzo con la pirámide de Kelsen, que las leyes nacionales están por encima, ¿no? Entonces, para el año 2011, por ejemplo, salieron 2 leyes de expropiación de inmuebles y de transferencias para crear la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, se demuelen edificios que sí estaban catalogados por la alcaldía, pero la alcaldía no podía hacer nada porque las leyes están por encima de las leyes municipales. Y para el 2012 apareció igual una nueva ley, que es la que declara igual prioridad nacional la construcción de la Casa Grande del Pueblo, ¿no? Igual se toman unos predios que sí eran patrimoniales, ¿no? Y por si acaso, para que todo funcione bien, ¿no? Dice, se exceptúa la aplicación de los artículos, todos los artículos que tengan que ver con el cuidado de estos inmuebles, la ley 2028 de municipalidades y cualquier ley, decreto supremo, ordenanza municipal, normas conexas que establezcan prohibiciones, limitaciones y o sanciones, o sea, todo esto queda sin efecto porque esta ley es mayor, ¿no? Entonces ahí, de todos modos, igual en el centro, se demuelen edificios para construir estos edificios, ¿no? Ojo que uno no está en contra de la construcción de nuevos edificios, simplemente yo creo que deberían estar situados en otro lugar para no romper con ese entorno patrimonial que tenía el centro histórico. En resumen, digamos, viendo desde el año 88 hasta el 2014, vamos a ver solo una parte porque es la que tengo analizada, pero va pasando lo mismo o menos más adelante. Ya vamos viendo que, por ejemplo, en esta parte inferior había 1,612 edificios protegidos, acá 1,000, acá 900, entonces va bajando y sacando el promedio, ¿qué va pasando por año? Nos sale que cada año perdemos 25,15, redondeando, 25 inmuebles se desprotege cada año en La Paz, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no? Cuántos inmuebles habían y cuántos nos quedaban en el 2014, ¿no? Entonces, podemos ver cómo es el decrecimiento. Pero ¿por qué se da? ¿No? Aquí podemos ver en la diapositiva, ¿no? ¿Se acuerdan aquí la delimitación, la que yo le he tomado en cuenta? Y están los conjuntos patrimoniales, ¿no? Aquí están todos ellos, pero estas partes que han quedado blancas son áreas que ya están fuera de conjunto, entonces ahí se han dado demoliciones, cambios, todo, porque están totalmente fuera de conjunto y solo en casos muy excepcionales están protegidos con ordenanza.
¿no? Y es así, ahí es donde podemos ver donde empiezan a producir muchas pérdidas de lo que era el área grande. Y un lugar que sí, un conjunto que es el, digamos que de mayor preocupación, el más triste caso, es el conjunto de San Pedro, ¿no? Que el 2012 tenía 179 inmuebles protegidos, y para el 2014, es tan solo 2 años, había solo 52. ¿Y qué pasa? O sea, ¿por qué ocurre esto? ¿No? Y aquí podemos ver, ¿no? Que lo que pasa es que la delimitación inicial del 2012 es la que está con azul, pero después la cambian y vuelven, ¿no? Más chiquita. Entonces, todos estos inmuebles que se encontraban en el área azul, todos estos cuadraditos que ven acá, son inmuebles, ¿no? Entonces, todos estos quedan desprotegidos, ¿no? Nos va quedando esta delimitación para el 2014 de lo que es el conjunto de San Pedro. Esto no ha variado con el tiempo, ¿no? Si podemos ver, esta delimitación que ven a su derecha es del 2023, entonces es exactamente la misma que la que teníamos, no crece, no cambia, simplemente hay acá algunos inmuebles protegidos sueltos, pero que desde el 2021 hasta la fecha, a menos que lo haya cambiado la página del actual gobierno municipal, pues está exactamente igual, o sea, no se han incrementado nuevos inmuebles a ser protegidos. ¿No? Entonces aquí empezamos a analizar cuáles son las tendencias de la protección, ¿no? Aquí vemos por años, desde el año 95, en la parte baja, 2005, hasta el 2018, que va pasando, y acá en la columna vertical tenemos la cantidad de inmuebles, ¿no? Entonces acá los vamos sumando, ¿no? Cuántos inmuebles iban protegiendo con ordenanza municipal, ¿no? Y acá van sumando y llegamos al 2018 con 152. Pero entonces mi pregunta, como les digo, bueno, no ha variado, no ha mejorado para adelante. ¿Qué iba a pasar? ¿No? Algún rato, por un lado, teníamos la pérdida constante de más o menos un promedio de 25 inmuebles cada año, ¿no? Desde el 2017, bueno, vamos llegando hasta el 2055, digamos. ¿Qué iba pasando? Vamos cambiando, perdiendo cada año 25 inmuebles. Y por otro lado, teníamos los que iban subiendo por declarados con ordenanza. Pero en algún momento tenían que chocarse, ¿no? Estas dos cosas. Entonces, ese fue el cálculo que yo hice para ver qué iba a pasar, en qué momento esto se iba a detener. Ya no se podía perder más, ni ya no se podía catalogar más. Y acá nos sale el resultado, el choque en el año 2036, ¿no? Donde podemos ver que para este año, es decir, en tan solo 12 años más, se protegerían legalmente 483 inmuebles y el resto estarían desprotegidos, perdidos, ¿no? Y a mí me preocupaba mucho porque decía, ojalá me esté equivocando y no sea así y que se acelere la protección, pero ha ocurrido lo contrario, ¿no? Al revés, la tendencia a proteger ha ido bajando. Como les dije, del 21 al 23, si revisamos los planos que están en la web, no ha aumentado, ¿no? Entonces, el panorama es aún más triste, ¿no? Por otro lado, podemos ver, ¿no? ¿Qué pasa, no? Muchos de ustedes pensarán, ¿y qué no hay programas para mejorar esto? ¿O no hay plata? ¿O qué pasa? Y sí, hubieron varios programas en la historia para intervenir el área patrimonial, ¿no? Y, por ejemplo, solo vamos a ver uno, pero han habido varios, ¿no? El programa de revitalización de desarrollo urbano de La Paz, ¿no? Un programa que estaba destinado a promover la revitalización y el desarrollo del centro histórico, ¿no? En el cual se han invertido con fondos del BID 34 millones de dólares, o sea, no era poca plata, ¿no? Que este programa contemplaba básicamente 4 proyectos: la rehabilitación de la avenida Mariscal Santa Cruz, la consolidación de la calle Graneros, la consolidación de la calle Tiquina y la revitalización urbana de la avenida Camacho, de los cuales solo se hizo
parte de la revitalización de la Avenida Camacho, porque esta incluía, por ejemplo, restaurar todas las fachadas, y solamente se ha trabajado en la calle, ¿no? Incluía, por ejemplo, preservar todos los árboles, se los han retirado, han cambiado el diseño del mobiliario urbano, entonces se ha hecho parcialmente, ¿no? Ha sido sujeto de incluso, digamos que un malentendido, digamos, entre lo que era la alcaldía y el proyector de este proyecto, ¿no? ¿Qué se ha hecho con esa plata? Dirán ustedes, ¿no? Que han sufrido cambios y se han destinado a otros fines, ¿no? Esta plata que no se han hecho los proyectos que los vemos ahí, se la destina a construir un nuevo mercado Lanza, ¿no? Un nuevo mercado que nada tiene que ver con su contexto, ¿no? No tiene que ver con San Francisco, no tiene que ver con la Avenida Montes, pero bueno, hacen un mercado fuera de escala, ¿no? Porque el mercado que había anteriormente era un mercado zonal, que era lo que debería haberse quedado, ¿no? Hacen un mercado muy grande que hasta ahora no funciona en su totalidad, la gente es muy frío, se hace unos con ventanales abiertos o sin ventanas, ¿no? Y entonces la gente usa como depósito y con esto no empieza o sea, no funciona. Y como cherry a la torta, se incrementa una pasarela de colores que igual o peor, no tiene nada que ver con el contexto, ¿no? Como les digo, es uno de los casos. Pero bueno, no solamente hay programas adicionales para cuidar el patrimonio, sino que, bueno, también la alcaldía tiene que disponer plata para la dirección, como habíamos visto, ¿no? Tiene que tener recursos. Y vamos a analizar solamente 3 años, porque si no me va a tomar más tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, de todo el presupuesto de la alcaldía del 2016, solo un 2% se daba a la Secretaría de Culturas, y de ese 2%, solamente la Secretaría de Cultura le daba a la Dirección de Patrimonio 37% de ese su 2%, ¿no? El 2017 se ha desconfigurado, ¿no? Aún menos, le da 14% de ese 2%, y el 2018 de ese 2%, 12%. Entonces se va viendo cómo además le dan menos plata a la Dirección de Patrimonio, que es la encargada de proteger directamente esto, ¿no? En este gráfico incluso podemos ver que ya ni siquiera se forma un área, ¿no? Es tan bajo el presupuesto que queda plano, ¿no? Y se ve cómo va bajando. ¿Qué pasa al día de hoy? Vamos aún peor, ¿no? Porque ya ni siquiera hay dirección de patrimonio, sino que se ha vuelto unidad de patrimonio. Entonces, si una dirección recibía una cantidad de plata, una unidad recibe aún menos, ¿no? Entonces, el panorama se ha ido poniendo aún más negro, ¿no? Acá podemos ver, ¿no? Cómo va bajando el porcentaje destinado, ¿no? Y eso nos indica que no hubo desde mucho tiempo atrás, ni hay hasta ahora, una voluntad grande de preservar el patrimonio en la ciudad. Bueno, ustedes dirán, esta arquitecta solamente nos está mostrando cosas tristes, ¿no? Y es poco propositiva, ¿no? Entonces la pregunta será, ¿qué se puede hacer? Bueno, por supuesto que hay cosas que se pueden hacer para mejorar esto, ¿no? ¿Cuáles serían mis recomendaciones? Realizar modificaciones a la norma vigente. Esto tiene que estar hecho por un equipo multidisciplinario, no solamente arquitectos, tendrán que participar urbanistas, economistas, psicólogos, sociólogos, todo, porque tiene que ver con lo que vive la gente, ¿no? Incluso comunicadores, porque hay que ver de difundir y ver que la gente cree conciencia de lo que es patrimonio, ¿no? Hay criterios a mejorar, ¿no? Y que ni siquiera tenemos que inventar, porque ya existen. Podemos copiar o adaptar la norma de Quito que funciona tan bien, ¿no? O de otros países, ¿no? En Perú igual hay buenos ejemplos. Incrementar las sanciones, ¿no? Porque esto creo que ya se ha hecho para estos días, pero sin embargo, las sanciones solo va para un lado, ¿no? Debería ser también para los funcionarios, para los constructores, para todos, y así la gente no se va a animar a destruir de forma tan sencilla lo que es el patrimonio, ¿no? Revisar las delimitaciones de los conjuntos, porque han quedado tantas áreas libres que todas estas casas son susceptibles a pérdida, ¿no?
Dado que se cuida el patrimonio mediante ley municipal, pues entonces hay que acelerar este proceso, revisar las cartillas actuales, ¿no? Principalmente la de área máxima edificable y área máxima de fachada, ¿no? Porque se incrementa cada vez más el número de las torres posteriores, distorsionando la imagen de todos los conjuntos, ¿no? Aparecen todos estos edificios y ya se va perdiendo, ¿no? Quedan achicados los inmuebles patrimoniales, ¿no? Y junto con esto evitar los promedios de altura, de lo que habíamos hablado, ¿no? Y si vamos a dar un incentivo, pues daremos un incentivo real, ¿no? A la gente que realmente cuida su patrimonio le daremos 100% de descuento en sus impuestos, porque si están invirtiendo, ¿por qué no hacerlo? Les comento, por ejemplo, que en Quito, la gente que, por ejemplo, en su casa, si es de valor, de categoría patrimonial, e invierte en su mejora el 30% del valor catastral, es decir, si su casa vale 100,000 y ha invertido $30,000 en reparar, no paga impuestos durante 5 años. Entonces la gente, en vez de estar perdiendo sus impuestos, prefiere invertir en su propia casa. Entonces esa misma idea la podríamos copiar, ¿no? Por supuesto, también necesitamos un ente regulador, porque mientras la alcaldía sea la única y no tenga quien le fiscalice a la alcaldía, pues entonces ellos se van a poner los límites y se van a pasar. Entonces necesitamos que haya un ente regulador que fiscalice todas las acciones que realiza el municipio para proteger, ¿no? Esto, por ejemplo, existe en otros países, ¿no? Y ellos revisan a cabalidad. No se puede demoler una casa. La alcaldía da como que un preaviso para demoler. Sin embargo, un instituto, digamos, de patrimonio es el que revisa si está bien o no, y si no le parece, no autoriza, ¿no? Entonces es una entidad reguladora de municipios con facultades superiores, incluso puede expropiar cuando no están siendo cuidados adecuadamente los inmuebles, ¿no? Se les paga a los dueños y se les quita la casa, por ejemplo, para hacer una biblioteca. Y ayudar con asistencia técnica a los propietarios de inmuebles, ¿no? Eso, como les digo, igual se hace en Ecuador, en Quito, se les ayuda. La gente a veces no sabe cómo, por dónde comenzar, entonces hay asistencia técnica. Basta el hecho de querer arreglar, entonces gratuitamente hay una asistencia técnica a los propietarios para que ellos se encaren bien en la renovación, restauración o refacción de sus inmuebles. Realizar campañas de concientización sobre la importancia del patrimonio, ¿no? Hace mucho que yo no veo ninguna campaña, en Santa Cruz sí he visto alguna vez, pero acá en La Paz no. Bueno, otra recomendación es que sí o sí el gobierno tiene que destinar mayores recursos, ¿no? Porque una unidad o una dirección sin plata no va a poder hacer mucho, ¿no? Una unidad de patrimonio cultural y natural también debería contar con una unidad de fiscalización, porque no cuenta con una unidad de fiscalización, ¿no? Entonces, eso se delega a las subalcaldías. Realizar una nueva catalogación con su consecuente depuración, ¿no? Actualmente hay unas catalogaciones, pero ahí podemos encontrar inmuebles que ya no existen, ¿no? Entonces alguien tiene que depurar todo lo que se ha demolido, ¿no? Alguien tiene que hacer ese trabajo y hay que hacerlo, ¿no? Y complementar las fichas de catalogación, ¿no? Hay muchas propuestas para mejorar. Pues las actuales fichas no son del todo completas, ¿no? Entonces hay que mejorar eso. Que ningún inmueble que pertenezca a los conjuntos patrimoniales del centro histórico pueda aprobar sus planos con as-built. ¿Qué ha pasado? ¿No? Si bien no todos, se ha dado casos que con esta normativa de la aprobación as-built han legalizado ampliaciones que no tenían nada que ver, ¿no? Y finalmente, igual las leyes promulgadas de preservación también deberían contar con una reglamentación completa y clara, y que debería ser además promulgada a corto plazo, ¿no? En el caso de la ley 530, por ejemplo, estuvo mucho tiempo solo la ley, pero si no está la reglamentación, solo está el qué hay que hacer, pero no el cómo hay que hacer. Entonces es importante que todas las leyes salgan prácticamente al mismo tiempo con su reglamentación, ¿no? También podríamos copiar este tema que se lo ha trabajado en Perú, ¿no? Que se llama altura para la cultura, es decir, que para que los dueños no se sientan mal de no poder construir edificios altos en áreas
como el centro histórico. Entonces ellos, digamos que les correspondería hacer 6 pisos más y les dicen, no, no puede usted hacer. Les dan esas áreas para que puedan venderlas. Les doy un ejemplo, ¿no? Si alguien quiere hacer un edificio en Alto Brajes, entonces el propietario de un inmueble en el centro histórico le puede decir, ok, yo no puedo construir, pero te vendo esos 6 pisos que a mí no me lo dejan hacer. Entonces, con esa plata que recibe, él puede mejorar su casa, ¿no? Así se trabaja, por ejemplo, en algunas ciudades del Perú. Y otra es la reinversión de impuestos, ¿no? Lo que habíamos visto, si yo en vez de pagarle a la alcaldía puedo reinvertir en mi inmueble, pues vale la pena, ¿no? La alcaldía debería dar esta opción porque tampoco son tantos inmuebles patrimoniales y vale la pena preservarlos, ¿no? Y también dar asistencia técnica mediante la escuela taller. La alcaldía cuenta con su escuela taller donde hay gente que aprende trabajos y oficios de restauración como tal, entonces podrían hacer estos alumnos sus prácticas en estos inmuebles. Y finalmente, bueno, algo muy importante que tendría que hacerle falta, le hace mucha falta a nuestra ciudad, no es la puesta en marcha de un plan maestro para la paz que contemple programas de mejoramiento de vivienda en los conjuntos patrimoniales, rehabilitación de inmuebles patrimoniales y rehabilitación urbana patrimonial y la descentralización de usos de suelo en el centro histórico. ¿No? Con eso, bueno, eso es las recomendaciones que yo tengo para ofrecer, para mejorar nuestro actual panorama. Tengo un video que quisiera compartirlo con ustedes. No sé, creo que, bueno, no, ya estamos fuera de tiempo, pero, bueno, tal vez en otra oportunidad. Muchas gracias, Karin. Agradezco mucho tu exposición. Nos dejas unos temas diversos y muy amplios para hablar sobre este tema que es tan crítico en la ciudad de La Paz. Tenemos varios criterios, opiniones y preguntas en el chat, pero antes de eso le vamos a hacer la palabra a Katushka, que va a hacer unos comentarios respecto a la exposición en general, ¿no? Que nos has presentado, Karin. Adelante, Katushka. Después yo me permito ordenar un poco las preguntas, los comentarios hacia adelante para seguir conversando. Adelante, por favor. Perfecto, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Primero, agradecer a arquitecta Bascopé, arquitecta Sotomayor. Es un gusto para mí estar con ustedes esta noche. Y bueno, mi participación va a ser un poquito breve, pero realmente me parece que toda la presentación, todo lo que hemos visto ahora, destaca una preocupación muy importante, ¿no?, sobre la preservación del patrimonio arquitectónico en el Centro Histórico de La Paz. A pesar de la existencia de normativas, fondos que se han ido destinando para su cuidado, para su preservación desde más o menos los años 70, 76, pero sin duda se reconoce la necesidad de revisar, de mejorar la normativa existente, así como de implementar medidas que sean más efectivas para proteger todos estos activos culturales, ¿no? Una de las fortalezas de la presentación, algo que me ha gustado muchísimo, es el enfoque analítico, crítico que nos han presentado, que examina toda la evolución normativa municipal a lo largo del tiempo, va evaluando el impacto en la preservación del patrimonio arquitectónico y se han destacado varias áreas de mejora, ¿no?, identificadas en el análisis, principalmente la necesidad de revisar y mejorar la normativa, ampliar algunos incentivos, algunas sanciones, de pronto incluso fortalecer la fiscalización, aumentar el presupuesto y los recursos destinados a la preservación del patrimonio. Y algo que me parece muy importante adicionalmente es, por un lado, importante destacar que
las consecuencias de las políticas públicas ineficaces para la preservación del patrimonio arquitectónico pueden ser a largo plazo y desafortunadamente irreversibles, ¿no? Así que es sumamente importante que los gobiernos, las organizaciones, la misma ciudadanía, seamos todos responsables de proteger nuestro patrimonio, principalmente e idealmente con políticas públicas que puedan ser eficaces, que tomen en cuenta diversos aspectos, tanto sociales, económicos, culturales. Hoy en día, nuestra realidad desafortunadamente es que quien actualmente tenga un bien inmueble patrimonial no se siente para nada beneficiado, se siente totalmente limitado. Si bien existen algunos beneficios quizás impositivos, pero no son suficientes. Muchas personas, lo hemos visto, prefieren en época de lluvia destechar sus bienes inmuebles en vez de valorarlos, de poder mejorarlos, de poder aprovecharlos, ¿no? A mí me parece que para alcanzar una verdadera conservación del patrimonio arquitectónico se necesitan políticas públicas que sean eficaces, que aborden diferentes dimensiones para poder lograr este desafío, ¿no? Hay muchísimo de qué hablar en ese sentido, desde el fortalecimiento de todo el marco legal, garantizar la coherencia entre las diferentes normativas que existen, facilitar la aplicación normativa, evidentemente, con mecanismos que sean efectivos para su cumplimiento, para la asignación de recursos. Sin duda alguna, se necesita un aumento a la inversión, ¿no? Actualmente los recursos que se asignan a todo el tema patrimonial están muy limitados, son muy bajos. Entonces se necesitan fondos que incluyan temas de restauración, de mantenimiento, de investigación, de educación. Hay que explorar para ello mecanismos de financiamiento que sean alternativos, promover incentivos fiscales. Principalmente hay que mejorar también la coordinación institucional, fomentar la colaboración interinstitucional, establecer canales de comunicación efectivos. Y algo que también es fundamental desde mi punto de vista es promocionar la participación ciudadana, ¿no? Hay que involucrar a toda la comunidad en la toma de decisiones, ver diferentes mecanismos para la participación ciudadana, para que la gente pueda realmente expresar sus opiniones, presentar sus propuestas acerca de la preservación. Y para esto también es muy importante y hacen falta campañas de educación, campañas de sensibilización, para que se cree conciencia sobre cuál es la verdadera importancia que tiene nuestro patrimonio arquitectónico y así promocionar su cuidado también entre la misma población, ¿no? Para esto la educación, la sensibilización son súper importantes, temas de conciencia histórica, conciencia cultural, incluso llegar al punto de sentido de pertenencia. Entonces hay muchísimo de qué hablar en ese sentido, implementación de estrategias que sean integrales, evaluar, monitorear cuál es el impacto de las políticas para periódicamente irlas ajustando, mejorando. Entonces, en pocas palabras, y ya entrando a lo último en cuanto a mi participación, yo creo que la preservación del patrimonio arquitectónico es un desafío muy complejo que requiere un enfoque integral y la participación de diversos factores, ¿no? Es necesario implementar nuevamente políticas públicas que sean eficaces, fortalecer el marco legal, aumentar la inversión, mejorar coordinación institucional, participación ciudadana y sobre todo realizar estudios que sean más profundos de cuáles son las causas de la pérdida del patrimonio, ¿no? La comprensión de todas estas causas va a permitir diseñar estrategias de preservación que sean más efectivas, que se adapten a nuestra realidad, a nuestro contexto. Para ello hay que realizar también análisis más detallados de la viabilidad de propuestas planteadas. Hay que considerar los recursos disponibles, la capacidad institucional del municipio, incluso el contexto político, ¿no? Para determinar qué propuestas son más factibles de implementar. Además de
ampliar el enfoque a otros instrumentos legales, políticas públicas, ya que la preservación del patrimonio requiere una visión que sea integral, que considere diferentes niveles de gobierno, diversos instrumentos jurídicos, de política pública. Entonces, agradeciendo a la arquitecta Sotomayor, ya que nos ha permitido con toda su presentación y su investigación ver un panorama claro de cuáles son los desafíos y las oportunidades que tenemos para la preservación de nuestro patrimonio arquitectónico en La Paz. Y las propuestas planteadas son un punto de partida importante para la discusión, para la búsqueda de soluciones concretas, y es muy importante poder contribuir a generar conciencia sobre la importancia de nuestro patrimonio cultural y poder promover así acciones para su protección a largo plazo que sí sean efectivas. Entonces, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, Katushka. Te agradezco esas opiniones. En algunos puntos tenemos unas coincidencias, supongo, tal vez, y en otros algunos puntos que definitivamente hay que fortalecer, ¿no? En muchos casos vemos algunos aspectos que parecieran no tener soluciones fáciles, ¿no? ¿Cierto, Karin, Katushka? Pero definitivamente existen posibilidades, existen experiencias que ya han sucedido en otras ciudades, como nos ha remarcado Karim, pero incluso hay experiencias que ya se han propuesto, ¿no? Aquí yo me voy a permitir replicar algunos comentarios de nuestra audiencia, por ejemplo, de la arquitecta Jimena Ausa, que le agradezco, ¿no? Ella está escuchando también atentamente esta exposición. Jimena nos recuerda, ¿no? Un poco que más o menos en los años 90 existía una protección dentro del municipio y estaba a cargo de la Junta de Evaluación de Proyectos del Centro Histórico, a la cabeza de la arquitecta Gisbert, el arquitecto Norma Ramírez, Gastón Gallardo y otros, pero se hizo realmente insostenible, nos dice, porque no eran realmente ellos funcionarios públicos, ¿no? Y eso nos recuerda un poco a la propuesta que nos dice Karin, realmente de salir del ámbito municipal para tener una entidad, algo que promueva desde afuera también, ¿no? Y también Jimena Ausa nos menciona, ¿no? Que dentro de las recomendaciones que mencionabas, Karin, que existió, ¿no? Ya una propuesta del tema de la transferencia de edificabilidad, ¿no? Hay recomendaciones que creo que vale la pena remarcar, ¿no? No sé, Karin, si tienes algún comentario respecto a esos dos puntos que nos recuerda Jimena. Gracias. Sí, evidentemente, ¿no? Había la Junta de Preservación, que fue en su momento buena, pero también fue la que inició las torres posteriores, ¿no? Sí, digamos, con muy buena intención, con la idea de ayudar al propietario, se le dio la opción a empezar las torres y después se salió de las manos, podríamos decir así, por un lado. No, por otro, bueno que haya habido en algún momento esto de las transferencias. No sé si se ha llegado a dar, no he escuchado ningún caso, pero bueno, si se lo ha propuesto es algo bueno, ¿no? Porque esto permite que el propietario no se sienta tan como lo decía Katiuska, que se sienta con que su inmueble es una carga, ¿no? Cuando debería ser más bien, soy propietario, uno debería estar muy feliz de tener un inmueble patrimonial porque es de alto valor, ¿no? Y porque tiene el apoyo de la ciudad. De repente, algo que había dicho Katiuska, el preservar no es tarea únicamente de la alcaldía, ¿no? Es tarea de toda la ciudadanía, porque patrimonio es eso, es nuestra herencia, ¿no? Entonces, no es la herencia directamente de los propietarios, es nuestra ciudad. Entonces, todos estamos llamados a proteger el patrimonio, a preocuparnos por su protección, al preocuparnos también por su destrucción, ¿no? Que no llegue a ocurrir. Muchas gracias, Karin. Sí, realmente es un punto coincidente, ¿no? A ver, me permito, voy a englobar la idea de dos preguntas que te están haciendo y que me parece que en el ámbito de la ciudad de La Paz, no, porque es un tema muy vigente,
tal vez no iban a faltar estas preguntas, pero vale la pena lanzarlas, ¿no? El arquitecto Bernardo Juanes, también agradecer su asistencia, nos recuerda un poco, te pregunta, ¿no? ¿Qué opinas, Karin, sobre el tema de la Casa Perrán? Y el arquitecto, perdón, acá lo tengo, Juan Pablo Rebollo, ¿qué opinión te dice, no? Merece la demolición de la Casa Pagoda de la 20 de octubre, ¿no? Que realmente son dos hitos que podríamos mencionar muy recientes, ¿no? Relacionados a este tema de la preservación. Entonces, Sí, ¿qué vamos opinas, por el Karin? tema número 1, el de la Casa Perrán, ¿no? Tristemente, en casa de Herrero, cuchillo de palo, es una vergüenza, desde mi punto de vista, ¿no? Que un inmueble que pertenece al Colegio de Arquitectos se haya dejado en manos del inquilino para que se lo remodele, ¿no? Cuando, si era el problema, la falta de dinero, lo mínimo que podían pedir al nuevo inquilino es que contrate un profesional en la materia para esta intervención y además solicitar a la sociedad o ellos mismos revisar, fiscalizar los trabajos que se están haciendo, ¿no? Sí, bueno, creo que por eso se han dado las cosas que se han dado y bueno, se los ha destituido porque el manejo ha sido pésimo. Es como digo, es una vergüenza que sea en casa de Herrero cuchillo de palo. Creo que lo peor que le ha podido pasar tanto al inmueble de la Jaén como a la Casa Perrán es pertenecer al Colegio de Arquitectos. Pienso que hubiera estado mejor tal vez en manos de abogados. Es triste lo que ha pasado y ojalá que las intervenciones que se hayan hecho sean reversibles. No he entrado a la casa, no he visto, pero tampoco quiero ver porque pienso que me va a dar mucha pena las cosas que se les han hecho. Gracias, Karin. También nos preguntaban acerca de tu opinión sobre la Perdón, demolición de la... me decías de la otra casa, ¿verdad? La casa Pagoda, bueno, era una casa igual con alto valor, ¿no? Con unos detalles bien orientales, ¿no? Una casa que que debería haber sido conservada, ¿no? Es más, estaba catalogada, creo que no llegó a tener su declaratoria, porque algún rato creo que separó esta denominación para este inmueble, ¿no? Seguramente han habido intereses de fondo, ¿no? No se llega a cuidar adecuadamente estos inmuebles y tristemente ha pasado lo que ha pasado, ¿no? O sea, una fuerte lluvia, un deslizamiento y chao, ¿no? Y ahora, aunque se reconstruya, ya no tiene valor porque sería una reconstrucción, ¿no? Entonces, es una pena, ¿no? Realmente tenemos que agilizar el tema de las ordenanzas, leyes municipales para proteger a todos los inmuebles que tienen alto valor. Sí. Muchas gracias, Karin. Sí, creo que coincidimos que es un tema súper delicado, ¿no? De lo que ha ido sucediendo, pero que nos lleva a pensar algo que creo que vamos a coincidir en el tema de el ejercicio ético y la importancia dentro de lo que es la valoración, dentro de lo que es la educación en general, en el tema de lo que es la arquitectura, la formación, ¿no? En el ejercicio profesional, que realmente deja de lado al tema patrimonial, cultural, ¿no? En general, ¿no? Y esto es parte de una de esas consecuencias, ¿no? Que creo que hemos visto. Yo continúo con relacionando algunas preguntas, Karin. Por ejemplo, el arquitecto igual Orlando Ogalde y el arquitecto Nelson Sarabia, que están igual presentes en la audiencia, nos hablan un poco sobre la ausencia de planes, ¿no? De planificación urbana relacionada a este aspecto específicamente. Y también nos hablan sobre, desde algún modo, nos dice Orlando, ¿no? Los funcionarios, de algún punto de vista, también tienen las manos atadas al actuar dentro de todo
de toda esta problemática, ¿no? Sobre eso, ¿qué opinas, Karina? Sí, bueno, yo me remonto nuevamente a los fondos destinados para la conservación, ¿no? Sí, y todo este monto que debería tener las direcciones, o bueno, en este caso actual la unidad, para catalogar, para avanzar, se necesita plata, se necesita gente, ¿no? Para realizar todo este trabajo. Y si tiene un bajo presupuesto, pues por supuesto va a tener muy poca gente que no va a alcanzar, ¿no? La ciudad es muy grande y no alcanzan las manos para lograr un objetivo buscado, ¿no? Entonces avanza muy lento y claro, me imagino que los que han sido funcionarios en este sentido sienten cierta frustración, ¿no? Pero bueno, no estamos juzgando específicamente a una persona, sino en general, tal vez el municipio que debería, pienso yo, destinar mayores recursos para que esto pueda darse de manera más efectiva. De acuerdo, muchas gracias, Cari, ¿no? Realmente hay muchos puntos para resolver y seguir hablando, ¿no? Sobre este tema. Sobre esto, ¿no? Existen varios comentarios que realmente, gracias también, está presente el arquitecto Francisco Pedregal, ¿no? Que realmente nos da un panorama también personal que compartimos igualmente, arquitectos, con los comentarios que usted está haciendo por el chat. Y realmente creo que son comunes, ¿no? Vamos a cerrar con un par de preguntas por temas de tiempo, tal vez, Karin. Te voy a dejar la pregunta del arquitecto Bernardo Juanes y nos dice, ¿existe alguna relación de estas políticas urbanas con la salvaguarda del patrimonio arqueológico prehispánico que está siendo destruido por el crecimiento de la ciudad? Sí, claro, porque son de todos modos, o sea, sí es aplicable también al patrimonio arqueológico, porque igual el patrimonio arqueológico tiene que ser protegido por el municipio que tenga este patrimonio en su jurisdicción, ¿no? Entonces pasa exactamente lo mismo, ¿no? Si un patrimonio arqueológico se encuentra, por ejemplo, dentro del municipio de La Paz, entonces este municipio también es el encargado de cuidar y proteger, ¿no? Y entonces está pasando exactamente lo mismo que con la ciudad, ¿no? Lo mismo con el patrimonio arqueológico. No hay plata, no se destinan muchos recursos, se descuida, ¿no? Tal vez incluso a mayor escala. Es cierto. Bueno, muchas gracias, Karim. Hay varios comentarios que por temas de tiempo tal vez te voy a pedir si en algún momento tú podrías irlos respondiendo para que la plataforma del Facebook sea un poco más interactiva, ¿no? Agradecemos realmente a todos los asistentes, ¿no? A la arquitecta Eliana de Filipis, ¿no? Que está por acá, a David Pérez, Orlando Galde, ¿no? Que han participado. Y hay algunas preguntas bien interesantes también de algunos propietarios, Cari, que nos están haciendo algunas consultas. Me parece muy interesante ese tema y ese interés. Y podría cerrar con un comentario que nos hace Apolinar Quispe, que nos dice, creo que realmente debemos en lo particular hacer que la población se apropie, ¿no? De todos este tipo de patrimonio arquitectónico con la identidad cultural propia, ¿no? Con la diversidad de identidades que reflejan en realidad el patrimonio arquitectónico, ¿no? No solo en el centro histórico, ¿no? En todos los conjuntos y gran parte de lo que nos has mostrado, ¿no? Entonces, realmente agradecemos a cada uno de ustedes. Tal vez Karim va a interactuar después en el Facebook con esas preguntas. Y cerraríamos agradeciendo todo eso y agradeciendo la participación especial de Karin y de Katushka, este espacio. Creo que hay más tiempo en el que podríamos hacer un nuevo conversatorio ampliando este tema, ¿no? Pero bueno, vamos a cerrar por hoy, ¿no? Entonces, muchas gracias, Karin, por ese espacio que nos das. Y por supuesto, Katushka, a ti también, ¿no? Entonces, les dejo el espacio para despedirnos y cerramos un poquito el espacio.
Sí, del mismo modo quiero agradecerte a ti, Aide, y a Katushka por la iniciativa, ¿no?, de tocar este tema, que es un tema urbano, patrimonial, que afecta a todos, ¿no? Y que evidentemente, como el último comentario, si no nos apropiamos, si no nos identificamos con nuestra ciudad, pues difícil proteger algo con lo que no nos identificamos. Muchas gracias nuevamente por este espacio. Gracias, Karin. Igualmente por mi parte, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad que me han dado para poder participar en este pequeño conversatorio y sobre todo para conversar de un tema que es muy importante en nuestra ciudad, ¿no? Que es importante tener este tipo de espacios para poder sensibilizarnos, crear conciencia y sobre todo tomar más conocimiento. Así que muchísimas gracias, Aide, gracias, Karin, gracias a todos. Que estén muy bien, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias, Ibu, amigos. Hasta una próxima oportunidad, hasta una siguiente. Gracias.